Hola a todos, vamos hoy a ver la segunda parte de la guía de trabajo y energía. La idea hoy es ver dos ejercicios que son representativos de los ejercicios que hay desde el 11 en adelante. No hay mucho de tema nuevo, sino que en estos ejercicios vamos a empezar a usar más las conservaciones de la energía mecánica en sí, y vamos a darle un poco más de bola también a la parte de las energías potenciales. Como repaso a lo que estuvimos viendo hasta recién, tenemos que la energía mecánica es la suma de dos energías, no está de más recordarlo. La energía cinética tenemos esta fórmula, que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, y dentro de la energía potencial, que es la energía que uno tiene debido a que está en presencia de fuerzas conservativas, vamos a tener dos fuerzas conservativas, o sea, por lo tanto, dos posibilidades para las energías potenciales. Para la fuerza gravitatoria vamos a tener la energía potencial gravitatoria, que es la masa por la gravedad por la altura. Y si tenemos una fuerza elástica, vamos a tener una energía potencial elástica, que se puede escribir como un medio de la constante elástica por el cuadrado de la compresión o el estiramiento del resorte. Fíjense que este delta X está elevado al cuadrado, así que no va a importar el signo que tenga si estira, se comprime, sino solamente su módulo. También para calcular el trabajo de una fuerza, vimos que si una fuerza es constante, el trabajo se puede calcular como la fuerza por la distancia que se mueve el objeto, por el coseno del ángulo que forma la fuerza con el desplazamiento. En esta fórmula, tanto fuerza como desplazamiento van a estar en módulo, así que el signo del trabajo va a estar dado por el ángulo que forman la fuerza y el desplazamiento. Bueno, y para terminar con el repaso breve que estamos haciendo, vamos a recordar que hay tres teoremas de conservación para energía o de no conservación. Más que nada lo que vamos a ver, lo vuelvo a comentar como ya lo hice la clase pasada, son tres teoremas que relacionan las variaciones de las tres energías, cinética, potencial y mecánica, con el trabajo de las fuerzas. Por ejemplo, la variación de energía cinética es el trabajo de todas las fuerzas, o el trabajo de la resultante. La variación de energía mecánica es el trabajo de las fuerzas no conservativas. Y la menos variación de energía potencial es el trabajo de las fuerzas conservativas. Recordemos que las fuerzas conservativas que vamos a tener en esta materia son el peso y la fuerza elástica, y cada una nos da una energía potencial o gravitatoria en el caso del peso, o potencial elástica en el caso de resortes y fuerzas elásticas. Bueno, vamos a meternos con el primero de los dos problemas, el problema 15, que trata de el resorte de un rifle. Tenemos, o sea que desde esta sería la longitud natural del resorte, se le comprime 6 centímetros, y acá hay una esfera que se pone como si fuese una bala. La idea es que cuando uno suelte esto, la fuerza elástica va a tirar la esfera para adelante y va a salir disparado hacia la derecha. La parte A del problema me dice que calcule cuál es la velocidad con la que sale del cañón, haciendo caso omiso del rozamiento. O sea, es un problema donde no vamos a tener rozamiento. Particularmente cuando uno tiene esto comprimido, lo tiene sin velocidad, vamos a tener una velocidad igual a 0 en el inicial, y cuando sale por la boca del rifle, ahí se pierde el contacto con la fuerza elástica. A partir de ahí solamente voy a tener la velocidad, solamente voy a tener la energía cinética. Entonces, si uno arma el diagrama de cuerpo libre de esta esfera, hay tres fuerzas que se aplican. Vamos a tener normal y peso en el eje Y. Estas dos fuerzas simplemente se compensan dentro del rifle. Podrían ser útiles si el problema siguiera más allá de la boca del cañón, pero justo no lo hace. Básicamente en el eje Y lo que tenemos es una sumatoria de fuerzas igual a 0, no tenemos nada muy interesante, pero en el eje X tenemos una fuerza elástica, que es la que justamente hace que la bala salga del cañón. Si lo pensamos en cuanto a los trabajos, la normal y peso no van a hacer trabajo porque son perpendiculares al desplazamiento. El desplazamiento está completamente en el eje X y normal y peso están en el eje Y. Forman ángulos de 90 grados, así que el coseno de 90 es 0 y su trabajo es nulo.
Y la fuerza elástica es conservativa. Entonces, si uno piensa como el trabajo de las fuerzas no conservativas, que en este caso solamente tenemos la normal como no conservativa, su trabajo es nulo, así que la variación de energía mecánica es cero. Que una variación sea cero quiere decir que justamente la energía mecánica se conserva. Este es un problema en donde vamos a tener conservación de la energía mecánica. Entonces, si la energía mecánica se conserva, podemos pensarla como una energía inicial y una final. La energía en ambos casos va a ser una suma de la energía cinética, tenemos velocidad, o mejor dicho, podemos tener velocidad, más una energía potencial elástica. Podemos tener energía potencial elástica o no podemos tener potencial elástica. Si lo pensamos para el caso inicial, cuando la partícula está comprimiendo el resorte y sin velocidad, vamos a tener que la energía cinética es cero. Si lo pensamos para el caso final, donde sale por la boca del cañón, la posición en la que se encuentra la partícula es la de la longitud natural del resorte. Por lo tanto, la energía potencial elástica en ese caso va a ser cero. ¿Sí? Básicamente lo que estamos diciendo es que en ese punto la compresión o el estiramiento es cero. No vamos a tener energía potencial elástica. Entonces uno puede calcular, para energía inicial vamos a tener un término de elástica, para energía final vamos a tener solamente un término de cinética. Y si reemplazamos con los números que tiene el problema, vamos a llegar que para el caso de la energía inicial tenemos 0,72 joules y para energía mecánica final no tenemos un número, sino tenemos una incógnita, que es lo que queremos calcular, que es la velocidad con la que sale de la boca del cañón. Fíjense que la energía inicial me dio 0,72 joules. Esta es una energía que se va a mantener a lo largo de todo el problema, porque al no haber trabajo de fuerzas no conservativas, la energía mecánica se mantiene. Y como se mantiene, la inicial y la final tienen que ser iguales, entonces las puedo igualar. Igualando esas dos, tengo una ecuación con una zona incógnita, que es la velocidad final, que se puede despejar y obtenemos un valor de 6,93 metros sobre segundos. Sigamos con la segunda parte del problema. Ahora lo que tenemos es que se agrega el rozamiento. El rozamiento es una fuerza no conservativa, así que eso va a cambiar cómo vamos a resolver el problema. Lo que dijimos de la conservación de la energía mecánica no lo vamos a poder decir en este caso. Podemos plantear de vuelta el diagrama de cuerpo libre. Se va a agregar una fuerza de rozamiento opuesta al movimiento. El movimiento es en la dirección X positivo, hacia la derecha, entonces el rozamiento lo vamos a tener hacia la izquierda. En este problema el rozamiento ya me lo dan con un número, no va a hacer falta calcularlo como mu dinámico por lo normal. Simplemente nos avisan de que vale, creo que 6. Entonces, lo que cambia es que si ahora pensamos en el trabajo de las fuerzas no conservativas, las fuerzas no conservativas en este problema son la normal y la fuerza de rozamiento. La normal, de nuevo, no hace trabajo, pero la fuerza de rozamiento sí. El ángulo que forma entre el desplazamiento y la fuerza de rozamiento es 180, así que va a ser un trabajo negativo. Este trabajo lo que va a hacer es quitarme velocidad a la partícula a medida de que vaya actuando. Entonces, la variación de energía mecánica va a ser simplemente el trabajo del rozamiento. El trabajo de rozamiento, como el rozamiento es una fuerza constante en esos 6 centímetros, lo vamos a calcular como lo que vale la fuerza por la distancia por el coseno de 180. Recuerden de trabajar en el sistema internacional, así que la distancia la vamos a transformar en metros para que cuando multiplicamos por newtons, newton por metro va a ser joule. Entonces, los números los tenemos, simplemente podemos hacer la cuenta y obtenemos que el trabajo de rozamiento es 0,36 joules negativo. ¿Sí? Nos dio lo que esperábamos con un signo menos. Y eso lo podemos pensar ahora. Lo podemos pensar como la variación de la energía mecánica. Dijimos que la variación de energía mecánica es el trabajo de rozamiento. Así que, como en el caso anterior, la energía mecánica final va a ser simplemente una energía cinética y la energía
mecánica inicial solamente tiene un término de potencial elástico. A diferencia del ejercicio anterior, no sabemos cuál es la velocidad final. De vuelta la vamos a tener que calcular. Lo que digo es que no va a ser la misma que el ejercicio anterior, vamos a tener que volverla a calcular de vuelta. El estiramiento sí es el mismo, son esos 6 centímetros. Entonces, si le ponemos números a la cuenta, vamos a tener por un lado la energía cinética con la incógnita de la velocidad, por el otro lado la potencial elástica y el trabajo del rozamiento. De esta ecuación uno puede calcular la velocidad final con la que sale la partícula, que va a ser 4.9. Si la comparamos con lo que obtuvimos en el caso anterior, que era 6 y pico, vemos que este resultado es menor al caso sin rozamiento. Justamente por el rozamiento lo que está haciendo es llevándose energía, este menos en el trabajo, esa energía que se está perdiendo. Entonces, vamos a hacer la última parte del problema, que nos pide que digamos, cuando hay rozamiento, dónde alcanza la velocidad máxima la esfera. Si lo pensamos como en el caso sin rozamiento, pasamos de una velocidad de 0 a una velocidad de 6 algo. Y durante todo ese trayecto, la velocidad solamente va a aumentar. En el caso del rozamiento, vamos a tener un máximo en algún lugar. Y lo que vamos a hacer es buscar dónde se encuentra esa velocidad máxima. Entonces, si decimos velocidad máxima, lo que nos estamos refiriendo es que la aceleración es 0. La aceleración es la derivada de la velocidad. Así que si yo quiero maximizar una función, o minimizarla, lo que pido es que su derivada valga 0. En este problema sabemos que tenemos un máximo. Nuestro punto inicial es un 0, nuestro punto final es 4,9. En algún lado voy a tener que la función va a tomar algún máximo. Entonces, la pregunta es ¿de dónde saco la aceleración? Bueno, la aceleración la vamos a sacar de Newton. Y para eso teníamos el diagrama de cuerpo libre con las 4 fuerzas que aparecen. Simplemente vamos a plantearlo en el eje X, que es el eje que tiene sentido, y donde tenemos fuerza elástica menos fuerza de rozamiento. Si uno plantea la fuerza elástica como menos K por delta X, menos el rozamiento que es 6 newton, y lo igualamos a 0, uno puede despejar delta X. Por cómo está escrita la fórmula, el delta X me va a tener que dar negativo, y eso tiene sentido porque es una compresión. El resorte lo estoy comprimiendo. Cuando uno comprime el resorte, ese delta X me va a dar con signo negativo. En los casos que hicimos arriba, siempre tomamos el módulo, así que nunca lo poníamos con el signo menos. Así que de esa forma lo voy a seguir poniendo con módulo. Esta vez lo voy a hacer explícito. Y uno de acá puede despejar que a los centímetro y medio la velocidad es máxima. Este es el estiramiento en el que ocurre la velocidad es máxima. O sea que la aceleración es 0 en ese punto. Bueno, ahora que ya sabemos cuánto es que tiene que estar comprimido el resorte para tener la velocidad máxima, vamos a determinar cuánto vale esa velocidad máxima. Lo que vamos a usar es que de vuelta la variación de energía mecánica es el trabajo de la fuerza de rozamiento, ¿sí? La fuerza elástica es conservativa, así que no aparece en esta fórmula. Entonces, lo que vamos a hacer es, para la variación de energía mecánica, tomar el instante inicial como siempre, en donde la partícula está en reposo y con la compresión de 6 centímetros. Y vamos a tomar un instante final donde la velocidad es la máxima y vamos a tener que el resorte está comprimido, ese delta X que calculamos en la diapositiva pasada. Entonces, esto sería mi energía entre comillas final, que es donde aparece la velocidad máxima, menos la energía inicial, que es donde el resorte está comprimido. Por otro lado, el trabajo de rozamiento ya no va a ser lo que calculamos en el ítem B, sino que acá cambia la distancia que recorrió y vamos a poner esos 0,015 metros. Si igualamos eso, nos va a quedar una ecuación donde tenemos todos los datos excepto la velocidad máxima y la podemos calcular como 5,2.
Fíjense que esta velocidad máxima incluso es más chica que en el caso sin rozamiento. El bucle, donde tenemos una partícula que arranca en el punto A con energía potencial gravitatoria y va a recorrer el bucle, primero cambiando su energía potencial por energía cinética, va a entrar en el bucle, va a dar la vuelta y dependiendo de cómo sea esa energía, puede que dé la vuelta, puede que se quede en el medio, puede que caiga. Pero en el caso de que pase por la parte más alta, que es la idea de este problema, va a salir por el otro lado. Este problema nos avisa que no tenemos rozamiento y por lo menos para la parte A va a arrancar con letras. No vamos a tener números, sino que vamos a tener que escribir cuánto tiene que ser la altura, h, en términos del radio, para que el carrito no caiga en el punto B. Entonces, lo primero que quiero analizar es el caso de la normal. ¿Sí? La normal va a ser una fuerza que es perpendicular a la superficie donde estamos apoyados. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo, en la zona que es llana, es horizontal, paralela a la mesa, la normal va a apuntar hacia arriba. Pero cuando nos metemos en el bucle, esa normal va a empezar a cambiar de dirección, siempre apuntando hacia el centro del círculo. Si estamos en esta zona, la normal va a apuntar hacia dentro del círculo, ¿sí? Perpendicular hacia donde vaya la velocidad tangencial del carrito. Si estamos en la parte de arriba, la normal va a apuntar hacia abajo. Y si estamos, por ejemplo, en este cuadrante, la normal me va a apuntar hacia la derecha. Siempre va a ser perpendicular a donde estamos apoyados. El peso, en cambio, no va a cambiar su dirección. El peso siempre va a ser apuntando hacia abajo, siempre hacia el centro de la Tierra, digamos. Y no tenemos rozamiento, lo cual va a hacer que cuando pensemos en la variación de la energía mecánica, que es el trabajo de las fuerzas no conservativas, simplemente tengamos que ver el trabajo de la fuerza normal, que como es perpendicular siempre al desplazamiento en todo el problema, ese trabajo nos va a dar 0, entonces estamos de vuelta en un problema donde la energía mecánica se conserva. Entonces, cuando la energía mecánica se conserva, vamos a buscar siempre lugares iniciales y lugares finales y los vamos a igualar. Entonces, para eso, como nos pide que digamos cuánto tiene que ser la altura para que el tipo en el punto B no se caiga y pueda seguir el movimiento, vamos a pensar que la energía mecánica en A va a ser exactamente igual a la energía mecánica en B porque la energía se conserva. Si lo pensamos para el punto A, como parte del reposo, la energía va a ser simplemente energía potencial gravitatoria. Entonces va a ser la masa del cuerpo por la gravedad por la altura que tengan en A. En B, que es la parte de arriba del círculo, vamos a tener una energía potencial gravitatoria que si nosotros contamos desde el 0 de potencial gravitatoria en la mesa, tenemos 2 veces el radio, o lo que se conoce como el diámetro del círculo. Y también vamos a tener una energía cinética, porque en este punto el cuerpo va a tener alguna velocidad que vamos a tener que calcular. De ahí uno puede despejar que la velocidad en el punto más alto, en el punto B, cumple esto. Lo dejé al cuadrado porque para la cuenta va a ser más cómodo que esté al cuadrado. Ahora en la diapositiva que viene creo que se van a dar cuenta de por qué. El problema con esto es que nosotros tenemos que dar h en términos de r y nos está apareciendo la velocidad acá molestando. La velocidad en B es una incógnita, no la sabemos, no es 0 y ahora en la próxima diapositiva también vamos a ver por qué no puede ser 0. Entonces, si pensamos en las fuerzas que aparecen en la esfera, en la parte más alta del bucle, vamos a tener que la normal apunta hacia abajo y el peso apunta hacia abajo. Entonces, si yo elijo un sistema de ejes radial y tangencial, ¿sí? El radial apunta siempre hacia el centro del círculo y el tangencial va hacia donde apunta la velocidad. Vamos a tener que la normal y el peso son dos fuerzas centrípetas. Entonces puedo plantear la ecuación de Newton para las fuerzas radiales
que eso es masa por aceleración centrípeta, donde la aceleración centrípeta la podemos escribir como la velocidad al cuadrado sobre el radio. Y nos va a quedar que la normal más el peso es la masa por la velocidad al cuadrado sobre el radio. Entonces, fíjense que normal y peso están los dos sumando. Cuando yo tengo dos cosas positivas que se están sumando, el resultado de esto nunca puede ser cero. Por lo tanto, esta velocidad no puede ser cero. Entonces, la única forma, dicho de otra forma, es que si la velocidad es cero, normal y peso se tendrían que cancelar, cosa que no pasa pues las dos son positivas. Entonces, yo lo que estoy buscando es cuál es la altura mínima que tiene que tener el punto A para poder llegar la partícula a la parte de arriba y hacer el buque completo. Entonces, así como estoy buscando una altura mínima, eso también se traduce en una velocidad mínima. La velocidad más chica con la que puede llegar la partícula acá arriba y poder continuar el giro. Al tener dos fuerzas, normal y peso, el peso en el problema no va a cambiar, siempre va a ser masa por gravedad. En cambio la normal va a tomar distintos valores según estemos ubicados. Entonces, lo más chico que la normal puede ser es 0. Y en el caso de que estemos en la parte de arriba del bucle, si la normal es 0, el peso me va a seguir haciendo de fuerza centrípeta por un instante pequeño, para que después, cuando la partícula siga para la izquierda, la normal empiece a tomar valores y pueda continuar el giro. Entonces, lo que voy a pedir es que la normal sea 0 en este caso. Entonces, si la normal vale 0, como el peso es masa por gravedad, las masas se cancelan y llegamos a esta relación que se puede escribir como que la velocidad en v al cuadrado es el radio por la gravedad. Entonces, este valor que tenemos acá lo podemos reemplazar en lo que obtuvimos por conservación de la energía y así obtener la altura en función del radio. Entonces, nosotros llegamos a que la velocidad en v por conservación de la energía vale esta cantidad, y para que la velocidad sea mínima y que pueda dar la vuelta al bucle habíamos llegado a esta cantidad. Entonces uno puede igualar estas dos ecuaciones y de acá podemos despejar cuánto vale la altura en el punto A, que vale 5 medios del radio. En la parte B nos dan números, nos dicen que el radio vale 20 metros y la altura 70. Entonces lo que nos pide es que demos las aceleraciones radiales y las aceleraciones tangenciales en un punto C a un costado del círculo. Este sería el punto C. En el punto C tenemos que la normal apunta hacia adentro del círculo, hacia la derecha, y el peso hacia abajo. Entonces, si planteamos ejes tangenciales y radiales, la normal va a caer en el eje radial y el peso va a caer en el eje tangencial. Entonces, podemos escribir las ecuaciones de Newton, tanto para el eje radial como para el eje tangencial, donde en el eje radial tenemos que la normal es la masa por la velocidad al cuadrado en ese punto sobre el radio. Donde la normal no es la normal que pusimos en el punto más alto. La normal va cambiando no solo su dirección, sino también su valor, su módulo, a lo largo de todo el problema. Si yo quisiera la normal en algún otro punto, por ejemplo en esta zona, voy a tener que volver a calcular todo de nuevo. Y en el eje tangencial simplemente tenemos la fuerza peso, que va a ser la masa por la aceleración tangencial. Para la aceleración centrípeta nosotros teníamos una fórmula, pero para la aceleración tangencial no. O sea, simplemente vamos a tener que despejarla. Que en este caso es fácil porque el peso es el masa por gravedad, las masas se cancelan y obtenemos que la aceleración tangencial es la gravedad, 10 metros sobre segundo cuadrado. Bueno, nos falta calcular la aceleración centrípeta o la aceleración radial. Por la ecuación de Newton no tenemos cuánto vale la normal. Recuerden que la normal va cambiando en cada punto del bucle. Y tampoco tenemos la velocidad en el punto C. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es encontrar cuánto vale la velocidad en C, utilizando
la conservación de energía mecánica entre el punto A y el punto C. Si tenemos la velocidad, podemos calcular la aceleración radial en c, usando la fórmula de la aceleración radial de b cuadrado sobre r. Entonces, si planteamos que la energía mecánica en A es igual a la energía mecánica en C, en A tenemos solamente energía potencial gravitatoria, donde la altura es dato, nos lo dan al principio del problema. Tenemos un término de energía cinética, donde nos falta conocer la velocidad. Y tenemos un término de energía potencial gravitatoria, donde tenemos la altura, que es el radio del círculo. Entonces, de acá podemos despejar la velocidad al cuadrado, que la dejo al cuadrado porque como vamos a calcular la aceleración centrípeta va al cuadrado, entonces me ahorro una cuenta. Y si este número lo dividimos por el radio, obtenemos la aceleración centrípeta. Entonces, con eso queda el problema resuelto. Es todo lo que nos pedía. Y con eso tenemos dos de los problemas que son más icónicos de la segunda parte de la guía. Así que, nada, cualquier duda me pueden consultar al mail y nos vemos la próxima.